Le agradezco mucho a Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que me tome la llamada. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Pascal. Qué gusto saludarte de nuevo. Igualmente, Carlos, siempre un gusto escucharte. Oye, pues muchos temas. Me gustaría comenzar por preguntarte tu reacción respecto de la salida de Alfonso Romo del gobierno. Bueno, pues ayer mandaba yo un tuit diciendo que lo vamos a extrañar sin duda. ¿Va? Alfonso funcionalmente era muy efectivo en toda la relación que el sector privado requería con el presidente y bueno, pues no hay duda que su salida deja ahí un hueco importante. Creo que todos los empresarios del país tenían una enorme confianza en su persona, especialmente el Consejo Coordinador Empresarial, pues con el cual trabajamos muchísimas cosas en conjunto, no solamente de relacionamiento, sino de propuesta. Así que bueno, para nosotros sí es una salida que nos afecta desde el punto de vista de que perdemos ahí un gran aliado. Me parece interesante lo que dices porque pues la versión oficial, la del presidente, la del propio ingeniero Romo, con quien hablamos hace un momento, pues es que él va a seguir haciendo lo mismo desde fuera del gobierno. ¿Crees que no va a tener la misma eficacia? Bueno, yo creo, no sé cómo opere eso, va, pero tú sabes que en el momento en que ya no estás en la oficina, ya no estás en la agenda, ya no estás en todo eso, pues va a haber más dificultad para lograr esos objetivos. Yo celebraría que eso pasara y que evidentemente nosotros podamos mantener esta cercanía. Bueno, pues Carlos, han sido días de muchos datos económicos. Me parece muy relevante y pues muy duro hablar sobre la manera en que la crisis asociada a la pandemia ha destruido muchas empresas. 1 millón de empresas han cerrado. 2/3 dicen que podrían cerrar en el próximo año. ¿Cómo ves el panorama? Bueno, pues el panorama sigue siendo muy complejo en todos los diferentes sectores. Unos más, otros menos, pero al final estamos lejos de haber salido ya de una crisis como la que nos trajo el COVID. Creo que necesitamos apurarnos en las variables que más nos interesan a nosotros promover. Por eso nos has visto tan activos en la parte de inversiones. Somos convencidos de que sin inversión no hay crecimiento y si no movilizamos la inversión rápidamente, volveremos a estar perdiendo semanas y luego meses y podemos quedarnos otra vez con un año corto en cuanto a su crecimiento. Ahora, cuando no hay crecimiento suceden los fenómenos que tú estás refiriendo. Se pierden empleos, al final al perderse empleos es cuando vas y tocas a las personas en carne y hueso, y eso es lo que nosotros queremos evitar, que esto se traduzca en una situación de pérdida de trabajos, de pérdida de oportunidades. Y al final, Pascal, nuestra preocupación que venimos diciendo de siempre, toda la propuesta, yo quisiera reducirla a un concepto, es la propuesta de un gobierno, y yo diría que de cualquiera, en cualquier lugar del mundo, es promover el bienestar a través de la movilidad social. Que las personas podamos aspirar a mejores condiciones para nuestros hijos, para nuestras familias, y si esto no se da, pues no estamos cumpliendo con el objetivo fundamental, y esto se va a dar única y exclusivamente si el país crece. Ve todo el caso de los países que han logrado sacar millones de gente de situaciones de pobreza y de a veces hasta de desesperanza, como China, como India. Lo han hecho porque han crecido y constantemente crecido. Lo han hecho también porque si tú analizas, y esto se lo explico al público, el cociente de inversión al PIB, que quiere decir cuánto se invierte de cada peso que se produce en ese país, pues es casi el 50%. Crece y crece y crece también eso. Y aquí, bueno, no lo tomamos esto como un objetivo tan prioritario. Carlos, tengo que hacer una pausa obligada. ¿Me puedes esperar 2 minutitos y terminamos la conversación? Sí, cómo no. Gracias. Estamos platicando con Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Volvemos en un momento. Mucho a Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que me haya esperado en la línea. Carlos, el presidente López Obrador ha insistido mucho en que pues la solución mexicana a los efectos económicos de la pandemia
ha sido sui generis. Ha dicho que es una aportación mexicana al mundo, que se ha distinguido, que se han hecho las cosas de manera diferentes. ¿Tú cómo evalúas hasta ahora, digamos, pues ya con el año casi por terminar, la respuesta económica que ha dado, la respuesta de política económica que se ha dado a esta crisis? No, pues es muy pronto todavía para evaluarla y tener datos como para hacerlo comparativo. Eh, yo creo que aquí, bueno, pues todavía no sabemos exactamente cuáles van a ser las cifras de crecimiento que va a haber y cómo son. Para un análisis de esa naturaleza necesitas conocer cuáles son las cifras de crecimiento de otras sociedades similares, y cuál es la posición fiscal con la que ese país va a quedar y las posiciones de pobreza. ¿Qué nos preocupa? A nosotros nos preocupa México y en México estamos decreciendo este año 9%. Hemos estado trabajando nosotros arduamente intentando otra vez la variable que más nos interesa promover, insisto, la inversión, para que se inicien programas de infraestructura financiados con fondos privados que puedan de alguna manera mover esa cifra del 9% de caída a temperarla, a disminuirla. Sí. El anuncio que hicimos el lunes de esta semana, creo que sí fue esta semana, pasado tan rápido tantas cosas, el lunes de esta semana, pues implica, según los cálculos que Hacienda hizo, la creación de 400,000 empleos, Pascal. O sea, yo he dicho y lo dije públicamente, que esta es la acción individual más importante para recuperación económica que hemos podido generar. Y yo creo que es una realidad. No ha habido ninguna otra acción en donde tú puedas decir que recuperas esa cantidad tan importante de empleos. Entonces, vamos a dejar el tiempo nos dé los indicadores, vamos a tratar de evitar esos números negros que el INEGI nos pronosticó de 12 millones de pobres a finales del año adicionales a los que ya teníamos. Y bueno, pues vamos Eso a ir sería una viendo. tragedia, Al ¿no? final, tú mides esto y sí incrementó la pobreza y sí incrementó el desempleo y no podemos recuperarnos. Bueno, pues obvio que las condiciones y circunstancias nos están afectando más a nosotros que a otras sociedades. 12 millones más de pobres es una tragedia. Es lo que es una tragedia, digo, pronóstico lo emitió el INEGI a mediados de este año, por ahí, por el mes de julio o agosto, cuando estábamos en el mero centro de la pandemia. Bueno, aunque ya no sabes cuándo es el centro de la pandemia, ve lo que está pasando esta semana en los hospitales y en el crecimiento de casos de COVID y en el número de decesos, lamentablemente. Pero en el mes de julio ya pronosticaba ese número, 12 millones de pobres adicionales a los que ya tenemos. Entonces, esos son los datos que nos deben de ocupar. Bueno, ¿tú prevés la posibilidad de que haya apoyos fiscales para las empresas, las dos terceras No, partes de las esto empresas? ya es un hecho que no. O sea, reiteradamente se ha hablado del tema y esto ya O sea, es eso un ya. tema que vamos a dejar Bueno. atrás. Y el dinero del presupuesto, tú sabes que no alcanzan ni para sostener los programas actuales, los programas que se tienen. Sí hay que ser muy conscientes de que aquí hay un apretón duro, al disminuir la economía, por consecuencia disminuyen los ingresos fiscales. Al disminuir los ingresos fiscales, pues es insostenible cualquier cosa, a menos que vayas con la deuda. Y aquí en la deuda, por eso te digo, hay que ver el tiempo. La semana pasada hubo un comentario internacional preocupante sobre el nivel de deuda que muchos países habían adquirido. Sí. Eso también hay que tomarlo en cuenta. Nosotros, entre todos los problemas que tenemos, no nos hemos endeudado un más. balance fiscal positivo. Muy bien, Carlos, por último, hace un momento el presidente decía que ha tenido, ha hecho un gran trabajo. Muy bien. Decía el presidente que dará a conocer su propuesta para el cargo, la posición vacante en la Junta de Gobierno de Banco de México. Sí, ¿Tienes alguna opinión sobre esto? Aquí en tu programa, sí. ¿Debiera haber algún perfil especial, particular? Bueno, pues yo creo que el Banco de México es perfil 100% técnico. Las otras propuestas que hizo el presidente en el pasado fueron muy buenas, cuando él mete o propone a Gerardo Esquivel y a Jonathan Heath, los dos excelentes. Hay que fuera igual que ellos, gente técnica, capaz,
estable en cuanto a sus conocimientos económicos. Con la estabilidad económica no podemos jugar. O sea, esto es una de las cosas que hay que también aplaudir, que independientemente de todas las discusiones diarias y propuestas y confusiones que tenemos en muchos frentes, el Banco de México sigue manteniendo su objetivo de estabilidad, su objetivo de controlar la inflación, de tratar de que eso se traduzca en una defensa del valor de nuestra moneda. Y bueno, pues yo creo que eso es lo fundamental que tenemos que cuidar. Pues Carlos, como siempre, muchísimas gracias por tomar la llamada. Un abrazo. Hasta luego, Pascal. Listo para la siguiente. Gracias, qué amable. Carlos Bye. Salazar Lomelín es presidente del Consejo Coordinador